A partir de este momento, la Superintendencia de Administración Tributaria, precursora de la transparencia en Guatemala, presenta su programa SAT Informativo. Un espacio para indagar sobre los temas relacionados con la cultura tributaria en Guatemala. Conducido por Brenda Palacios. SAT Informativo. A continuación, por Universidad 92.1 FM. Conectados con la realidad. Buenas noches para todos, sean bienvenidos al programa de la Superintendencia de Administración Tributaria en coordinación con Radio Universidad, SAT Informativo. Mi nombre es Brenda Palacios Marroquín y junto a mi compañera e intérprete en lengua de señas Arsenia Archila e invitados del programa, será un gusto compartirles información actualizada en relación a los temas tributarios que sabemos son de su interés, puesto que involucra el cumplimiento de nuestras obligaciones tributarias. Así que, esperando se queden en sintonía de nosotros desde la emisora 92.1 o viéndonos por medio de nuestro canal oficial en YouTube de SAT Guatemala, quiero comentarles que esta noche hemos decidido hablar sobre el tema de principales infracciones y sanciones tributarias, el cual tiene como objetivo que tengan el conocimiento respecto de las infracciones y sanciones más comunes que lamentablemente se cometen, para que no caigan en este tipo de situaciones. Y para compartirnos de su conocimiento, como también explicar la información que estaremos dándoles a conocer, esta semana nos acompañan como invitados del programa los licenciados Juan Carlos Gómez y Edgar Money, representantes de la Intendencia de Atención al Contribuyente de la SAT. ¿Cómo están? Buenas noches. Bienvenidos una vez más a este espacio informativo. Buenas noches, Brenda. Buenas noches, Arsenia, licenciado Edgar. Es un gusto para mí compartir con ustedes y sobre todo pues estos temas de interés en el aspecto tributario, ¿verdad? Porque lo que se pretende es de que conozcamos un poquito más sobre esas infracciones, ¿verdad? Sanciones que vamos a poder conocer con el fin de evitar caer en algún incumplimiento, ¿verdad? De eso se trata el programa en esta noche. Un saludo para todos. Buenas noches, estimados Brenda, Juan Carlos y Arsenia. Para mí, pues es un verdadero gusto compartir con ustedes en este programa. Y por supuesto, para quienes nos están acompañando, agradecerles por la atención. A quienes pues nos acompañan a través de Radio Universidad 92.1. O bien, pues también a quienes nos visualizan por medio de nuestro canal oficial de YouTube de SAT Guatemala. Pues esperamos que la información que se va a compartir en esta noche sea de beneficio para todos ustedes. Bienvenidos. Bienvenidos una vez más a este espacio informativo. Desde ya agradecemos la participación de ambos y la información que nos estarán brindando en relación al tema que hemos decidido compartirles a nuestros fieles oyentes del programa. Bien, para entrar en contexto del tema, considero que algo que sí tenemos claro todos como guatemaltecos es que desde el momento que nos inscribimos ante la SAT adquirimos obligaciones tributarias, mismas que implican el cumplimiento de deberes formales y de pagar impuestos cuando corresponda según las leyes tributarias. Sin embargo, el incumplimiento de estos deberes puede generar infracciones y sanciones innecesarias. Por esa razón, esta noche, por medio de la voz y experiencia de nuestros invitados, es que queremos darles a conocer cuáles son esas infracciones más comunes cometidas por los contribuyentes. Por ejemplo, una puede ser por no presentar las declaraciones de conformidad con la ley. Pero bueno, considero que previo a que nos compartan cuáles son los incumplimientos más comunes por parte de los contribuyentes, es necesario partir por explicar en qué consiste una infracción y una sanción. Recordemos, y voy a empezar con esto. Todo está fundamentado de acuerdo al Código Tributario y pues las leyes tributarias. De ahí es de donde nacen esas infracciones y esas sanciones. Pero, ¿qué es una infracción? Como tú lo preguntas, es un incumplimiento, ¿verdad? Es, de acuerdo al Código Tributario lo especifica de otra forma. Dice, constituye infracción a los deberes, ya sean formales o sustanciales, la acción que el contribuyente comete, sea de omisión o de incumplimiento en una responsabilidad tributaria, es decir, no hacer algo, no pagar algo, ¿verdad? De ahí ya se cae en una infracción. Y la sanción podremos mencionar que es la consecuencia derivada de ese incumplimiento.
es una amonestación, hay que pagar algo, ¿verdad? Es decir, mire, usted no cumplió con esto, lo voy a sancionar de esta forma. Por supuesto, dependerá del tipo de infracción que de esa forma pues conllevará a la sanción correspondiente, como lo mencionaba, de acuerdo al Código Tributario pues, y las leyes específicas en materia tributaria. Excelente, nos queda claro la diferencia de estos dos términos y lo que implica cada uno de ellos, por lo que ahora me gustaría pasar a la parte de la clasificación del incumplimiento a los deberes formales, es decir, ¿existe alguna clasificación de las infracciones tributarias? Efectivamente, Brenda, pues sí existe una clasificación, ¿verdad? Ya que algunas se consideran de carácter formal, que son faltas de tipo, como podemos decir, administrativo, que tiene el contribuyente a veces, ¿verdad? Y también están las que están relacionadas directamente con el pago de los impuestos, que estas son de carácter sustantivo. Estas son las, como quien dice, las más delicadas. Una de las diferencias podríamos mencionar es que en el caso del incumplimiento de una obligación formal, pues más que todo se soluciona con una multa, se solventa con el pago de una multa, ¿verdad? Podría ser la actualización de datos, alguien que tal vez no está todavía en FEL, o digamos la habilitación de libros, podría ser también la presentación de una declaración, o sea, hay varios tipos. Pero en el caso de no cumplirse estas, pues hay una multa que se paga o podría ser hasta un cierre, ¿verdad? Temporal, pero de esa manera se soluciona el problema. En el caso de las infracciones sustantivas, la situación cambia, ya que pues podemos cometer hasta delitos como la defraudación tributaria o por ejemplo, en el caso de los agentes de retención, la apropiación indebida de tributos, ¿verdad? En el caso de no trasladar este dinero que se retiene, de no trasladárselo al Estado. Entonces, lo complicado de esto es que ya en una infracción de tipo sustantivo, la sanción no se queda solo en lo económico, sino que podría llegar a la privación de libertad entre 1 y 6 años. De ahí va a depender de lo que dictamine pues el juez, ¿verdad? Como contribuyentes pues debemos estar o ser pues más que todo muy cuidadosos con el cumplimiento oportuno de las obligaciones, ¿verdad? En los plazos que están establecidos por las leyes tributarias, ¿verdad? Y así vamos a evitar incurrir en infracciones y por supuesto las consecuencias que esto tiene. Muchas gracias por la explicación brindada, pues además de conocer nuestras obligaciones tributarias, creo que también es importante que conozcamos las consecuencias del incumplimiento de estas, pues las mismas pueden implicar el pago de multas, cierres de establecimientos y hasta la privación de la libertad. Por lo cual, como mencionaba el licenciado, debemos estar atentos al cumplimiento de nuestras obligaciones en los plazos establecidos según las leyes tributarias. Pero bueno, continuando con el tema, otro aspecto que no puedo dejar de consultarles es, ¿existe sanción por no actualizar datos en el RTU? Esta efectivamente es una de las infracciones más comunes, porque no todos los contribuyentes se toman el tiempo o no dan el aviso correspondiente del cambio de sus datos, es decir, no se hace la actualización dentro de la SAT, ¿verdad? Específicamente en el RTU, como tú mencionas. Entonces, muchos contribuyentes dicen, no, lo voy a hacer después, me cambié de dirección, pero no lo hago ahorita, mejor doy aviso después, o se les olvida. Querían cambiar de régimen, por ejemplo, en el ISR, que se hace en el mes de diciembre. No lo hacen, lo voy a hacer después, se les complica un montón de situaciones, pero se cae a una infracción, ¿verdad? Hay distintos datos que debemos nosotros de actualizar ante la SAT. Todos los datos que nosotros ya tenemos registrados y que al momento de inscribirnos brindamos a la SAT, esos al momento de sufrir un cambio, una variación, se convierte ya en una obligación formal por parte del contribuyente y debe de dar aviso de esa actualización, ese cambio que se dio. Estoy en tal zona, ahora me voy a otra. Es decir, cualquier dato. Aquí lo que establece el Código Tributario también es omitir dar ese aviso. Ahí se cae en una infracción. Para eso, el mismo Código Tributario le permite al contribuyente hacer ese cambio dentro de los 30 días a partir de la fecha de modificación. Es decir, contamos con buen tiempo para poder dar el aviso correspondiente. Sin embargo, muchas personas caen en esa infracción, no conocen el tiempo exacto para hacer ese cambio y después, ¿verdad? A los 5 o 6 meses se dan cuenta que no cumplieron y ahí cae en una sanción, ¿verdad? Que esta conlleva de una multa de 50 quetzales diarios por cada día de atraso
hasta que llega al máximo de 1.500. Entonces, es necesario, ¿verdad?, que tomemos mucha conciencia en esta información porque hay muchos contribuyentes que no están actualizados. Personas que ya no tienen el negocio, que están tributando posiblemente en otro régimen, ¿verdad?, sin dar aviso a la SAT. Y todo eso le va generando visos, ¿verdad? Es decir, yo declarando en otro régimen que no me corresponde, es decir, no hice mi actualización. La misma SAT en algún momento me va a mandar un aviso, notificación, según el caso, y de esa forma pues yo voy a reconocer y voy a decir, no hice esa gestión. Entonces, ahí mismo pues se sanciona al contribuyente al momento de hacer dicha gestión. Entonces, mucho cuidadito con esto porque esta es una de las infracciones más comunes. Y yo me atrevería a decir, mire, muchos contribuyentes no están actualizados desde hace años en el sistema y tienen operaciones todavía. Algo que hay que tomar en cuenta para poder cumplir y no caer en este tipo de infracciones. Creo que después de escuchar la multa en la cual podrían incurrir por no dar aviso de cualquier modificación en nuestros datos, ahora más que nunca se asegurarán nuestros oyentes de cumplir con esta obligación de actualización de datos. Por otro lado, no podemos olvidar el tema de la emisión de facturas. ¿Existe infracción por no emitir factura? Este es un tema realmente muy importante, Brenda, porque aquí se involucra el actuar del contribuyente, ¿no? Y también los dependientes del contribuyente, las personas que a él le apoyan en su negocio, ¿no? Es muy común llegar a un almacén, esto nos pasa a todos, realizamos una compra, luego pagamos, nos dan el cambio y nos dicen, bueno, lo esperamos pronto o esperamos que vuelva pronto. ¿Y la factura? ¿Qué pasó, verdad? Entonces, tenemos, las personas están de hecho ya en FEL y todo, pero no emiten las facturas a la hora de realizar una venta o una prestación de servicios. Y esto pues no es correcto. Entonces acá el dependiente o encargado del negocio está obligado a emitir la factura correspondiente. Y si él no lo hace, pues nosotros como buenos ciudadanos tenemos también esa obligación de exigir que nos entreguen la factura. Y de esta forma pues ya el establecimiento va a registrar la operación y por supuesto pagará el impuesto que corresponde. El tema de hoy pues la SAT realiza, ¿verdad?, programas digamos actualmente de fiscalización, que es lo que nos va a respaldar esta situación del control, ¿verdad? Y acá pues se va a dar cuenta si alguien no está emitiendo facturas, ¿verdad? También podemos denunciar, esto es algo importante, si a mí no me dan factura yo puedo presentar la denuncia correspondiente y la SAT pues se los va a agradecer y va a presentarse, y acá pues la sanción por no extender facturas va a ser el cierre del establecimiento. Entre 10 y 20 días podría definir el juez, ¿verdad? Entonces esto ya es una sanción más difícil. Imagínense que a alguien le cierran el establecimiento, además de no poder ejercer ventas por ese tiempo, va a tener ahí cerrado con la cinta amarilla que dice cerrado por evasión tributaria, y esto definitivamente desprestigia al establecimiento. Justo por esa razón no quise dejar de mencionar el tema de la factura porque definitivamente es de los incumplimientos más comunes. Por lo cual en este caso la recomendación no solo sería para el negocio que ya conoce las implicaciones por no emitir la factura, sino que también para nosotros como compradores, pues es importante que nosotros también por nuestro lado exijamos que nos extiendan las facturas. Por otro lado, en cuanto al tema de la habilitación de libros, que es otro tema importante que no podemos dejar de mencionar, ¿en qué infracción incurren los contribuyentes por no llevar al día los libros contables? Bueno, aquí pues hay una obligación ya también formal de los contribuyentes que tienen negocio propio en que deben de llevar al día sus libros, deben de llevarlo de la forma en que las mismas leyes establecen, de acuerdo al requerimiento de cada libro, porque los contribuyentes pues para llevar un registro, un control de sus operaciones, por ejemplo, la ley del IVA le dice, mire, lleve el libro de compras y ventas. Otra ley podría ser el Código de Comercio, que establece que para los comerciantes, dependiendo ahí de sus activos, tienen que llevar contabilidad completa. Entonces ya hay otros libros adicionales. Y cada contribuyente, pues según la necesidad o según la ley bajo la cual se ha constituido, también le puede pedir otros libros muy puntuales, específicos. Libro de bancos, por ejemplo, y otros por ahí. Entonces, según la necesidad, nosotros debemos de llevarlos, obviamente en orden, al día,
y en la forma en que las leyes establecen. No llevarlos al día o no llevarlos de la forma en que establecen esas leyes, la sanción es de 5,000 quetzales cada vez que se le verifique, que se le fiscalice. Esta sanción se aplicará sin perjuicio, ¿verdad?, de la obligación del contribuyente de seguir operando esos libros debidamente, como lo indican las leyes. También es necesario que nosotros consideremos esta parte y qué podemos pensar o qué debemos de saber para que los tengamos al día. Y aquí la misma ley, que es el Código Tributario, establece de que todavía se le da un periodo de 2 meses a los contribuyentes para asentar sus operaciones. Sin embargo, ya de más de 2 meses para atrás, nosotros ya debemos de tener todos esos registros, todas esas operaciones o las facturas o la documentación que corresponde, debemos de tenerlas en nuestros libros. Entonces, bastante importante porque es una multa bastante fuerte, ¿sí? Y de esa forma hay que nosotros debemos de considerar de no caer en eso, porque muchas veces habilitamos los libros, habilitamos las hojas y ahí lo dejamos. Muchos contribuyentes nos dicen, mire, yo habilité, pero nunca los he registrado. Por ejemplo, en compras y ventas, nunca he llenado las facturas de mis compras. Entonces, la SAT en algún momento podrá hacer esa verificación y es ahí donde puede establecer esa multa de 5,000 quetzales. Por eso mucho cuidadito también, porque es bastante fuerte esta sanción. Definitivamente cada infracción o sanción que nos han explicado hasta el momento conlleva una multa que dudo quieran incurrir nuestros oyentes luego de escuchar esta información. Licenciados, al inicio del programa mencionaba que uno de los ejemplos que podrían mencionarse más comunes en el tema de las infracciones, también podría mencionarse el de no presentar las declaraciones de conformidad con la ley. Entonces, ¿qué infracción implica por no presentar las declaraciones después del plazo establecido? Efectivamente, Brenda, así es. Esta es una de las infracciones más frecuentes, ¿verdad? Ya que debemos tener presente pues ese plazo, ¿verdad?, que tiene la presentación de la declaración. Por ejemplo, en el caso del IVA, tenemos la obligación de presentarlas aunque en algún mes no hayamos tenido movimiento, ¿verdad? No facturamos nada, no tuvimos ventas ni prestaciones de servicios, pero la obligación está establecida y tenemos pues que presentarla todos los meses, ¿verdad? Tenemos que tener nuestras 12 declaraciones. También cuando finaliza el plazo, pues se suele pasar que a veces se nos olvidó, se pasó el mes y se nos olvidó, viene el siguiente mes y empiezan a correr los días, ¿verdad? Y aquí empieza a correr la multa, ¿verdad?, que va a ser de 50 quetzales por cada día de atraso. Cada día que yo me atrase me va a tocar pagar 50 quetzales hasta llegar a un máximo de 1,000 quetzales. Pero para evitar el pago de estas multas, pues cuando estemos seguros si ya presentamos o no una declaración, a veces nos da la duda, ¿verdad? ¿Será que ya la presenté? Uno siente que ya la presentó, pero quizá fue la del mes pasado la que yo presenté, ¿verdad? Entonces, si yo tengo duda, puedo ir a la agencia virtual y ahí pues voy a encontrar el apartado de declaraciones tributarias y hay un icono ahí que me dice formularios presentados y pagados. Yo puedo ver ahí cuál es el presentado y si falta alguno, pues ya lo solvento, ¿verdad? También está la herramienta del verificador integrado que me avisa si yo tengo algún omiso, ¿verdad? O he dejado de presentar algún formulario, y esto pues lo debemos aprovechar y utilizar. Gracias, y con el objetivo de tratar de abarcar los incumplimientos más comunes en los contribuyentes, ahora les pregunto, ¿qué sanción aplica la no presentación ante la SAT de los informes? En este caso, la no presentación de los informes pues amerita efectivamente una sanción. Por informes podemos considerar aquella información que debemos de presentar. A veces son listaditos, a veces ciertos reportes, cierta información posiblemente gráfica, dependiendo del tipo de contribuyente, del régimen, qué obligación tengo yo, qué información voy a presentar ante la SAT, que de acuerdo a las leyes me obligan a poder presentarlo. Entonces, la no presentación de estos informes, y voy a mencionar algunos, ¿verdad? El reporte semestral de inventarios, la conciliación anual de retenciones que se hace por parte de todos los patronos, más tardar en el mes de febrero, alguna información relacionada a los precios de transferencia, estados financieros, etcétera. Pues la no presentación de todo esto, podemos nosotros incurrir en una multa de 5,000 quetzales la primera vez.
de 10,000 quetzales la segunda vez, y en caso de ser más de 2 veces, ¿verdad? Que la misma SAT me dice, mire, usted presente esto, no lo ha presentado todavía. Entonces, si es de 2 veces o más, la multa es igual de 10,000 quetzales más el equivalente al 1% de los ingresos brutos que se ha obtenido por parte de ese contribuyente en el último mes que declaró sus ingresos. Entonces, si nos damos cuenta, de verdad, hay sanciones bastante fuertes en el aspecto tributario. Entonces, debemos de conocer nosotros como contribuyentes responsables qué obligaciones tengo, ¿verdad? No desconocer esa parte, porque es ahí en donde el mismo contribuyente después se sorprende y dice, mire, ¿de qué me están sancionando? Si yo ni sabía, nadie me avisó. Pero recordemos, las leyes están aquí para que nosotros las consultemos. Es decir, yo tengo un negocio, tengo que saber qué obligaciones tengo. En el caso de los informes, estas son las sanciones bastante fuertes, y de esa forma, pues al momento en que la SAT lo detecte, al momento de avisarle, darle esa notificación, pues ya incurriría en una multa. Gracias también por explicarles a nuestros oyentes este tipo de multas en las que pueden incurrir. Sin duda alguna, algo que estamos aprendiendo después de escuchar toda esta información es que debemos de poner atenciones a nuestras obligaciones tributarias. Por otro lado, me gustaría que también les explicaran a nuestros oyentes cuáles son las infracciones por no retener impuestos, es decir, IVA o ISR, y además, ¿cuál es la infracción por el pago extemporáneo de retenciones? Claro, Brenda, en este caso, pues la sanción por no efectuar la retención estaba dirigida a los agentes de retención, ¿verdad? Cuando corresponde efectuar una retención y no la efectúan, pues esta la vamos a encontrar en el artículo 91 del Código Tributario, y la multa es equivalente al 100% del impuesto que no se retuvo, ¿verdad? Entonces, es delicado porque, por ejemplo, la retención, si hubiera sido por 5,000 quetzales, por poner un ejemplo, la sanción sería pagar otros 5,000. Entonces ya se volverían 10,000 quetzales, ¿verdad? Entonces esto es para que los agentes de retención pues tienen que ser muy cuidadosos y aplicar en el momento que corresponde la retención. Y también el otro tema es pagarlas en el plazo establecido. O sea, no podemos hacer una retención y quedarnos con el dinero y pagar hasta mucho tiempo después, porque pues aquí incurriríamos en otro tipo de sanción, ¿verdad? El agente de retención pues debe tener presente que hay 2 numerales en el artículo 94, el 7 y el 18, siempre dentro del Código Tributario, y también el numeral 7, ¿verdad? Aquí se determina la multa de presentación de estas retenciones fuera del plazo. Y van a ser 50 quetzales diarios también, hasta un máximo de 1,000 quetzales si nos atrasamos en el pago. Y por último, pues se menciona también que en el artículo 18 se hace referencia a qué pasa si no entregamos la constancia de retención en el plazo, ¿verdad? También hay una multa de 1,000 quetzales por cada constancia de retención que no entreguemos en tiempo. Entonces, si queremos cuidar nuestro bolsillo, tenemos que tener mucho cuidado para no estar pagando este tipo de multas. Gracias, creo que ha sido clave y muy importante la información que nos han compartido hasta el momento, pues lejos de asustar a nuestros oyentes, nuestro fin es evitarles que precisamente caigan en este tipo de incumplimientos que implican el pago de multas. Por esa razón, otro aspecto que también considero es importante de informarles es ¿qué infracción implica efectuar operaciones afectas sin estar inscrito ante la SAT? Bueno, antes de responder la multa, ¿verdad? ¿Qué infracción y qué sanción aplica aquí? Creo que debemos de hacer conciencia a todos las personas, ¿verdad? Que tenemos tal vez algún negocio, alguna actividad que está afecta, como bien lo mencionabas, porque sin duda alguna ya el estar afecto me dice, mira, inscríbase ante la SAT. Muchas personas tienen pequeños negocios, grandes negocios y no están inscritas. Entonces, aquí es en donde el contribuyente debe de tener esa conciencia de poder aportar y tributar con el fin de que el Estado pues también tenga los recursos necesarios para poder cubrir esas obligaciones que el mismo Estado debe de cumplir y que nos benefician a todos. Entonces, si no todos aportamos, pues no vamos a tener todos lo necesario para vivir dignamente y que se cumpla el velar por el bien común, que eso es el fin del Estado. Y aparte, recordemos, el Estado somos todos, no solo las autoridades, ¿verdad? No solo las personas que están en gobierno, sino somos todos los ciudadanos, porque nosotros delegamos el poder también
a esas autoridades a través de las votaciones. Ahora bien, si no estoy inscrito con mi negocio, yo me puedo hacer acreedor de una multa de 10,000 quetzales, ¿sí? Esa es una, como lo hemos visto, bastante fuerte la sanción también. Pero recordemos, posiblemente yo tenga bastantes años sin estar pagando mis impuestos, algo que es una obligación ciudadana y que la misma Constitución establece. Otro punto, aparte de esta sanción, es de que la misma SAT puede en algún momento realizar los ajustes correspondientes y requerirme a mí el pago de impuestos por esos últimos 8 años. Hay un tiempo establecido de prescripción para las personas que no están inscritas en la SAT y es de 8 años. Entonces, por esos últimos 8 años, si la SAT hace verificaciones, investigaciones, puede ajustarme y decir, mire, usted me va a deber tanto porque no me declaró. Y de hecho solo son 8 años. Posiblemente la persona tenga 10, 15 años con ese negocio sin estar inscrito. Algo que debemos de considerar muy bien para que no caigamos en esa infracción. Gracias, y ya para ir concluyendo con el tiempo de entrevista, me gustaría que les explicaran a nuestros oyentes qué infracción implica no cumplir con pagar el impuesto sobre circulación de vehículos, que es un impuesto que no hace mucho venció el plazo del pago de esta obligación. Es importante esta pregunta, Brenda, ya que el impuesto pues ya venció y si alguien lo quiere pagar en este momento, puede hacerlo, pero con el 100% de multa, ¿verdad? Por supuesto que esta tiene una rebaja de un 75%, pero le va a tocar pagar el impuesto que correspondía más un 25% prácticamente extra, ¿verdad? Entonces debemos tener mucho cuidado con el vencimiento. Además, otro problema que hay es en los operativos. Si nos detiene la policía y no tenemos el impuesto pagado, pues nos podemos hacer acreedores a una sanción también, dependiendo de qué municipio se trate donde nos detengan, ¿verdad? Ya ellos tendrán ahí la sanción aplicable. Y luego también hay otro problema, que cuando alguien tiene 3 años consecutivos de no pagar el impuesto de circulación, la SAT pues inactiva de oficio el vehículo y ahí sí no vamos a poder circular, ¿verdad? Porque si nos detienen circulando, digamos, un vehículo inactivo, pues nos lo van a decomisar y va a ser mayor el problema. Muchas gracias, espero que nuestros oyentes hayan prestado mucha atención en este tema para evitar precisamente incurrir en algún momento en infracciones y sanciones tributarias totalmente innecesarias. Y bueno, les informo que lamentablemente hemos llegado al tiempo límite del programa y no me gustaría despedir el mismo sin antes brindarles a nuestros invitados unos minutos más para despedirse con algún comentario o recomendación final que consideren importante mencionarles a quienes nos acompañaron durante esta transmisión. Bueno, voy a despedirme. Muchas gracias ahí, Brenda, por la invitación. Un saludo para Arsenia y para el licenciado Edgar, ¿verdad? Es un gusto siempre compartir con ustedes y por supuesto a todas las personas que nos sintonizaron, ¿verdad?, en este programa. Y recordemos, siempre es necesario leer un poquito más, averiguar un poquito más, hacer las consultas necesarias para no incurrir en infracciones, porque muchas veces nos sorprendemos, pero han sido muchas veces descuidos nuestros. Entonces, el que lee, el que conoce, pues no cae en este tipo de infracciones. Entonces, un saludo para todos y bendiciones. Agradecer también a quienes nos escucharon por Radio Universidad, ¿verdad? 92.1 y a quienes nos visualizan por nuestro canal oficial de YouTube SAT Guatemala. Y por supuesto estar pendientes, ¿verdad?, de próximos temas que se estarán trasladando en este programa, que son de suma importancia para usted. También un gusto especialmente acá compartir con Juan Carlos, Brenda y Arsenia en esta noche y esperamos pues que estos temas hayan sido de mucho beneficio para ustedes. Hasta la próxima. Licenciados Juan Carlos Gómez y Edgar Money, reitero mi agradecimiento por acompañarnos y compartir la información relacionada al tema de principales infracciones y sanciones tributarias, pues no dudo que a partir de esta noche nuestros oyentes pondrán mucha atención en sus obligaciones tributarias para evitar incurrir en este tipo de inconvenientes ante la SAT. Antes de despedirme, rápidamente quiero recordarles que no pueden perderse ninguno de los episodios de nuestra 5ª temporada de podcast publicados en nuestros canales oficiales de YouTube y Spotify, ya que estos temas están enfocados en darles a conocer o ampliar el conocimiento que tengan acerca de la importancia que tiene para el país cumplir con nuestras obligaciones tributarias. Así que no olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube o en el caso de Spotify, habilitar la campanita de notificaciones para estar al tanto de la publicación de nuestros episodios. Ahora sí, con esta importante información finalizo nuestro programa de radio agradeciendo el apoyo que nos brinda
Radio Universidad por medio de su emisora 92.1, como también la coordinación de mis compañeros para la transmisión de este programa por medio de nuestra cuenta oficial en YouTube de SAT Guatemala. Nos despedimos de ustedes, su servidora Brenda Palacios Marroquín y Arsenia Archila. Los esperamos la próxima semana con más información de SAT Informativo. Hasta pronto. Hemos analizado los rubros de la temática tributaria. Le invitamos a sintonizar nuevamente SAT Informativo.